Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Consejos a un joven científico. Este es un libro escrito por Peter Brian Medawar, del que voy a hacer algunos comentarios de algunas partes del libro, por supuesto. Peter Brian Medawar fue un médico que nació en 1915 y murió en 1987. Fue zoólogo, médico, inmunólogo, investigador, profesor, traductor, ensayista, crítico literario, divulgador científico y filósofo británico nacido en Brasil. En 1960 recibió el Premio Nobel de Medicina junto con un virólogo australiano, Frank Macfarlane Burnet. Realmente, en este libro de Medawar, Consejos a un joven científico, pues se plantean numerosas cuestiones a lo largo de sus capítulos, donde da una serie de indicaciones, a mi juicio, muy apropiadas y muy de sentido común para los que se están introduciendo en la investigación científica. Esta obra de Medawar realmente destaca los valores sobre todo del sentido común y de la curiosidad como los fundamentales para cualquier científico y para la ciencia en general. Además, Medawar recalca la importancia y la necesidad de la unión entre la tradición humanística a la que él mismo pertenece y en la que él también realiza sus contribuciones como ensayista, como crítico literario, etc., y la científica. O sea que la separación entre humanidades y ciencias es una separación artificiosa y artificial y que no tiene sentido. Además, también el propio Medawar, diríamos que destroza una serie de tópicos que existen, por ejemplo, sobre el cociente intelectual, las pruebas de inteligencia que se realizaron, por ejemplo, en los periodos de guerras mundiales, etcétera, y que a veces en algunos casos pues no eran absolutamente objetivas, en algunos casos por lo menos, etcétera. Con lo cual, sin quitar la significación de estas pruebas de inteligencia, también no es algo absoluto y por lo tanto se pueden hacer otras pruebas de inteligencia más matizadas que den unos resultados más fiables también. Y en relación con esto, voy a dedicarme a comentar simplemente algunas frases que están en este libro de Medawar, Consejos a un joven científico. Voy a empezar por la primera, la voy a leer y la voy a comentar algo. Dice Medawar: coleccionar y clasificar escarabajos requiere cierta habilidad, talento e incentivos totalmente distintos, no digo inferiores, a los de dedicarse a la física teórica o a la epidemiología estadística. Realmente lo que quiere decir con esto es que hay muchas formas de demostrar inteligencia y la misma habilidad ya supone, una actitud intelectiva. También eso lo supone, por ejemplo, el talento, la facilidad para hacer algo, la inventiva, suponen también, factores de inteligencia o presuponen factores de inteligencia que se está ejerciendo realmente, ¿no? Entonces, por lo tanto, diríamos que la habilidad y el talento son muestras de inteligencia y se pueden hacer de formas muy diferentes, muy distintas, y en esto quiere insistir precisamente Medawar. También considera Medawar que psicológicamente, y son palabras de él mismo, lo más importante es obtener resultados en ciencia, aun si no son originales. En efecto, crear ciencia, trabajar en laboratorios científicos, realizar investigaciones científicas, publicar artículos científicos, es algo realmente necesario, y cuanto más se produzca, por supuesto con una cierta calidad, diríamos que eso va a reforzar la autoridad del científico y a que se logre un mayor reconocimiento de su labor, de su trabajo, etc. Y dice también Medawar: al aumentar su experiencia, los científicos llegan a una etapa en que pueden echar una ojeada retrospectiva a sus propios comienzos en la investigación y preguntarse cómo tuvieron la temeridad de lanzarse a ella, considerando lo absolutamente ignorantes y mal preparados que estaban. Claro, esto suponiendo que con el paso de los años va aumentando el conocimiento, las experiencias, las sensaciones que todos aprendemos, captamos, y claro, lo que está claro es que en ciencia, y son ejemplos, hay numerosos ejemplos de científicos como Marie Curie y Pierre Curie y otros muchos, en los que un cierto nivel de temeridad está bien, de arrojo, de valentía,
de lanzarse a los experimentos, a las investigaciones, partiendo quizás de un cierto desconocimiento, pero que ese desconocimiento se va superando con el paso de los meses, de los años, y se van logrando pues probablemente nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos, nuevas teorías, nuevas hipótesis, etc. Y esto es lo que quiere indicar el propio Medávar. Realmente, como se puede ver, el Medávar insiste en el gran valor del sentido común, en la línea de Descartes, que también afirma algo similar. Por eso es muy importante la tenacidad, la perseverancia, el sentido común en la actividad científica y, por supuesto, el esfuerzo. Además, escribe Medávar lo siguiente: seguros en su conocimiento de que la investigación ofrece una vida profundamente absorbente e intelectualmente apasionada, los científicos no se arredran. En efecto, la vida de los científicos es o puede ser sumamente apasionada, y porque se dedican a lo que les gusta, y eso es como una comparación bastante elemental, la vida de los artistas, de los humanistas, de los estudiosos de las humanidades, escritores, filósofos, poetas, literatos. Diríamos que también se dedican apasionadamente a su labor de una forma, en cierto modo, similar a la de los científicos. Además, hay que tener en cuenta que pues, ha habido grandes científicos que han tenido intereses también respecto a las humanidades, que han sido humanistas de alguna forma o que se han interesado de cualquier manera por las humanidades. Y esto también hay que considerarlo y valorarlo. Por lo tanto, podemos decir que las humanidades y la ciencia tienen que ir, diríamos, desarrollándose de una forma simultánea y de forma apasionada. Por lo menos esa es la interpretación que él tiene de la labor científica y que yo comparto plenamente, y diríamos que también la aplico a la investigación humanística, a la investigación en filosofía, en historia, en literatura, en teatro, en la actividad que sea. Y también el propio Medávar insiste en la importancia de dedicarse con plenitud a la investigación, y dice lo siguiente, o escribe lo siguiente: ningún científico en actividad se considera viejo, y mientras la salud, las reglas de jubilación y la fortuna le permitan continuar la investigación, disfrutará del mismo privilegio del científico joven, sentirse renacido cada mañana. Claro, aquí realmente lo que está indicando es que cada día es una nueva oportunidad, una nueva aventura para seguir progresando en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de las humanidades, y eso, pues, esa es la mentalidad que hay que desarrollar. Y por otra parte, también es consciente en cuanto a la forma de escribir, a la exposición de las ponencias, que a veces eso supone una cierta complejidad, y escribe: hasta los ponentes más experimentados se sienten nerviosos antes de una charla, y es conveniente que así sea, pues es señal de que también les interesa quedar bien. En efecto, él recomienda, tanto en las ponencias como en los escritos, artículos científicos, por ejemplo, o en otro tipo de artículos, o en libros, etc., diríamos usar un lenguaje conciso, un lenguaje preciso, sin demasiada retórica o sin retórica, y en este sentido aconseja que todo lo que se escribe tiene que ser publicado, y cuando se publica es cuando adquiere pues una cierta consistencia, una cierta solidez, pero recomienda la brevedad. Si una cosa se puede decir en 2 palabras, mejor que decirla en 5, 6 o en 10. Eso es lo que dice explícitamente en el libro. Realmente, pues en parte me parece bien lo que dice, aunque también digo que en algunos casos la escritura técnica tampoco hay que infravalorarla, porque a veces es necesaria para ser más precisos, y pues en ciertos ámbitos de la medicina, como él mismo sabía muy bien, es necesario también un lenguaje técnico o muy técnico. Bien es verdad que para dar la información de los resultados científicos, diríamos, pues a veces es preciso utilizar un lenguaje natural no tan complejo como el lenguaje científico especializado, el lenguaje técnico de los científicos. Eso también es otra forma de realizarlo. Y yo creo que pueden convivir las dos. Por otra parte, también él insiste en que la única manera de aprender a escribir es, en primer lugar, leer,
estudiar buenos modelos y practicar. Aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, y por lo demás él también aconseja tomar como modelo obras de ficción u otros escritos que no son técnicos o muy técnicos, para escribir de una forma más comprensible para la mayor parte de la gente, y pone como ejemplos de filósofos que lo han hecho así, por ejemplo, a Ayer, Stuart Hampshire, Bernard Williams, Bertrand Russell y otros filósofos que tienen una escritura que no es demasiado compleja, a diferencia, por ejemplo, de Kant o de Hegel o de Schelling o de otros grandes filósofos. En cualquier caso, el libro pues sigue dando una serie de consejos a lo largo de sus páginas, y por lo tanto aconsejo su lectura, una lectura detenida y con atención, la lectura de este libro, Consejos a un joven científico. Por mi parte, creo que es suficiente. Muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias también a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que quiera puede compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirse a mi canal. Hasta siempre.